No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Pobre niña no, pobre niño, pobre niño, el que no llega a fin de mes, el que no puede pagar el pañal, esos son pobres, ¿no? La gestación subrogada. Soy padre y soy madre, sí. Ellos están acostumbrados a eso desde un principio. Crónica 24/7. Es una práctica ilegal en España desde hace 18 años. Y yo llego al cuarto y me dicen, ¿tú eres Ricky Martin? Yo soy papá. No, tú eres Ricky Martin. De la que poco o nada se habla, salvo que haya famosos de por medio. Eva Aguado. Sin embargo, la gestación subrogada no es un privilegio de celebrities. En los últimos 15 años, más de 3.000 niños y niñas nacidos de esta práctica, que insisto, no es legal en nuestro país, han sido inscritos en consulados españoles de todo el mundo. Episodio 160. En Crónica 24/7 te damos las cifras, te detallamos el catálogo, te explicamos las cláusulas contractuales de esta técnica prohibida que da mucho dinero también en nuestro país. El negocio de la gestación subrogada. Por Adrián del Pozo. Desde 2010, más de 3.100 niños nacidos por gestación subrogada se han inscrito en distintos consulados españoles repartidos por todo el mundo. Lo han hecho en el extranjero porque en España esta técnica está prohibida. Itziar Alcorta es profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco. En España la gestación subrogada está regulada desde hace muchísimo tiempo, en realidad desde la primera ley de reproducción asistida, y no es legal. Puede inscribir en el registro civil español esa afiliación siempre que la maternidad subrogada sea legal y haya sido consentida plenamente y conscientemente por la madre subrogada. Así, aunque en España sea ilegal ser madre o padre mediante la gestación subrogada, es posible hacerlo fuera del país y luego inscribir a ese niño como tu hijo. Para poder llevar a cabo este proceso, los padres recurren a las llamadas agencias de intermediación, que son bufetes de abogados que se encargan de todo el proceso. Con una rápida búsqueda en Google, se encuentran rápidamente al menos 13 agencias distintas de este tipo. La mayoría son empresas extranjeras, estadounidenses, aunque también hay 3 empresas españolas. 3 empresas españolas que con la ley en la mano no deberían existir. La intermediación está condenada por el Código Penal y está prohibida en España. Pero se hace. Pero se hace, efectivamente. Si estas técnicas se pueden acceder y estos intermediarios están operando, es precisamente porque nadie las ha denunciado. Y mientras esa denuncia no llegue, estas agencias continúan operando en nuestro país. Eso sí, según ha podido saber la cadena SER, el Ministerio de Igualdad está estudiando acciones legales contra estas empresas, contra su publicidad, después de haber analizado varias quejas recibidas en los últimos meses. Mientras, las agencias operan y, por tanto, facturan. Aunque ninguna de las 3 tiene actualizadas sus cuentas, según los últimos registros, estas 3 empresas facturaron más de 3 millones de euros en solo un año. Pues de costes fijos estaríamos hablando de 170.000 euros. A eso nosotros recomendamos tener un fondo de 30.000. Por tanto, un programa en Estados Unidos serían 200.000 euros para ir tranquilamente. Nos hemos puesto en contacto con una de las 13 agencias que hemos encontrado. Haciéndonos pasar por un posible cliente, hemos preguntado por las condiciones, por las cláusulas concretas del contrato mediante el que conseguiríamos ese bebé. Te mandan por correo lo que es el perfil de Catherine, poniendo un ejemplo, ¿no? Y tú vas a ver, aparte de fotografía, pues a qué se dedica, en qué emplea su tiempo libre, cuántos embarazos ha llevado a cargo, está separada, pues en qué trabaja, cómo han sido sus embarazos, cómo han sido sus partos, si han sido vía vaginal o de cesárea. Así, por ejemplo, es cómo se elige a la madre gestante, a la mujer que se va a embarazar y que va a parir al bebé. Para elegir a la donante de óvulos, es decir, a la madre biológica, se tira directamente de catálogo. La clínica lo que te va a dar acceso a su banco de óvulos a través de un usuario y contraseña. Tú vas a poder entrar, vas a poder ver todos los perfiles, vas a poder ver fotografías. Para cualquier proceso de inseminación artificial
artificial o fecundación in vitro en España de forma legal, está terminantemente prohibido elegir a la donante de óvulos o al donante de esperma por motivos de privacidad y de ética médica. Pero como ya hemos dicho, este proceso no se rige bajo las normas españolas. Vas a poder ver historial médico y elegirás a la donante que quieras. Un embarazo y un parto no es ninguna tontería. Es un proceso, sí, natural, pero que conlleva sus riesgos. Ellas saben que se someten a unos riesgos. Desde las agencias se escudan en que las madres gestantes conocen esos riesgos y en que se les paga por ellos. Si sucede la cesárea, pues todo lo que es la cirugía la va a cubrir el seguro médico de la gestante, pero aparte tú vas a tener que pagar pues $3.000 o $4.000 a la gestante, que es lo que ella pide en el caso de que el parto sea a través de cesárea. Y una cesárea, pese a sus riesgos, es un proceso relativamente habitual, pero estas agencias también se cubren las espaldas en situaciones más graves. Otra situación que puede darse, pues que por ejemplo el parto se complique y le tengan que extraer un ovario o una trompa de falopio o incluso el útero, pues va a depender un poco del coste que ella ponga por una pérdida de órgano. Es decir, no es lo mismo una histerectomía total. Una histerectomía total significa que le tienen que extirpar todo el útero. A lo mejor un ovario. Por un ovario a lo mejor tienes que darle una compensación de $2.000 y por una histerectomía total pues $5.000. $2.000 por perder un ovario, $5.000 por perder el útero completo y por tanto la posibilidad de ser madre de nuevo. No son las únicas compensaciones. Otra de las agencias, por ejemplo, asegura que si la mujer muere, indemnizarán a su familia dándoles 20.000 euros. Hay más cláusulas, por ejemplo, la que se establece si hay un aborto. Si habéis firmado por contrato que perciba 60.000 euros, estos 60.000 euros no los percibe ni al principio ni al final del embarazo, sino que ella va a dividir estos 60.000 euros en 10 cuotas, contando la primera cuota al mes de estimulación uterina y el resto de cuotas a mes vencido de embarazo. Si hemos perdido al bebé en el segundo mes de embarazo, habrá percibido 3 cuotas. Por tanto, habremos perdido 18.000 euros. Y hay más. Hay algo que no ofrecen todas las agencias, pero sí algunas. Esta es una recreación de una oferta real que está publicada en una página web de una de las agencias. Todas las agencias consideran que si el bebé nace y fallece, tú te quedas sin niño y sin dinero. Nosotros somos la única compañía del mundo que te garantiza el reinicio del programa hasta 2 años después del nacimiento del bebé si muere por cualquier causa, incluidos accidentes domésticos o de tráfico, sin coste alguno para ti. Queremos que tengas la certeza de que tendrás el hijo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si el bebé muere antes de cumplir 2 años, te dan otro por el mismo precio. Estos son los datos, los entresijos reales de un negocio. Luego están las opiniones. Para Eduardo Chaperón, portavoz de Son Nuestros Hijos, el Gobierno de España debería regular esta actividad. Hay que regular para garantizar los derechos, primero de la mujer, pero también, y muy importante, del menor, al que hay que reconocer un derecho de filiación. Nada protege más a la mujer que regular la gestación subrogada y dejar de depender de legislaciones foráneas. Y segundo, hay que regular porque va a suceder. Cuanto más tardemos en hacerlo, pues más tarde llegaremos y peor será para todas las partes. Una posición, la de los padres, que choca con la que mantienen distintos organismos internacionales y también el movimiento feminista. Rosa Sansegundo es catedrática de Estudios de Género en la Universidad Carlos III de Madrid. Condenan totalmente los vientres de alquiler porque consideran que es trata de niños menores, de recién nacidos y de órganos y de mujeres, y está el crimen organizado. Pero no solo el movimiento feminista, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo lo condenan abiertamente, los vientres de alquiler. Sansegundo además pone el foco en otro aspecto de este negocio, que los padres pueden negarse a recoger a los bebés si al nacer se descubre que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual. Y estos niños pues viven en unos orfelinatos en unas condiciones más que infrahumanas, que no los sacan de las cunas, que no han sido evacuadas de la guerra, que viven en sótanos sin electricidad, desnutridos, atados a cunas. Rosa se refiere a la situación de los niños en orfanatos ucranianos, uno de los países punteros en gestación subrogada destapada por la BBC. Hay miles de niños con algún tipo de discapacidad, entre los 100.000 que viven en orfanatos con esas condiciones en Ucrania. Crónica 24/7.
El viernes empezaron a bajar las temperaturas de manera notable. El frío ha tardado en llegar, pero ya está aquí. Prueba de eso son las temperaturas que tenemos actualmente. Ya marcan 4 grados bajo cero, por ejemplo. Y batiendo récords de temperaturas mínimas en algunas zonas. Hoy cambia el tiempo y van a bajar mucho las temperaturas de cara al fin de semana. Llega el frío y congela en muchas partes de España, pero lo que no llega es la nieve, y de ello te volvemos a hablar en Crónica 24/7. Hace unos meses, nuestro compañero Miguel Ángel Garrosa nos ofreció en mayo una foto típica de diciembre. Nos habló de las nieves tardías, que gracias a una buena primavera iban a compensar un mal invierno. Esta vez, la foto la realiza Javier Ruiz Martínez y no es blanca, no es de nieve. En pleno invierno, la foto vuelve a ser marrón. Desaparecen los glaciares del sur. Antes aquí había glaciares como en zonas más al norte. Javier Herrero trabaja en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Y hace años que han ido desapareciendo y los perdimos definitivamente. Creo que en el 95-96 fue el último año en el cual hubo nieve perpetua en el glaciar del Veleta. Y van desapareciendo los glaciares de Pirineos, que tienen fecha de caducidad. Porque la nieve es ese otro termómetro que nos indica, como explica el experto de la Complutense Luis Durán, lo rápido que está cambiando el clima, que se está calentando el planeta. Es normal que haya periodos que nieve más y nieve menos, pero tristemente en las últimas décadas estamos observando que estos dientes de sierra están inclinados hacia abajo. Esa sierra está inclinada hacia abajo y cada vez tenemos menos días de nevada, es decir, menos días en los que nieva, pero también menos días en los que la nieve permanece en el suelo, que es lo que tú ves desde tu terraza. Y efectivamente eso está bajando debido a la elevación de las temperaturas, la nieve aguanta menos en la montaña. La nieve tiene fecha de caducidad. Hace frío, hace viento, sol y ni un copo de nieve. Esto es lo que nos dice al descolgar el teléfono Agustín Sandoval. Es un aficionado a la meteorología que desde hace 14 años tiene una estación en Duruelo de la Sierra, a 1.200 metros de altura, en los Picos de Urbión. Por Javier Ruiz Martínez. Con toda España bajo cero, hablamos con científicos especializados en nieve y con testigos directos de la imagen sombría que desde hace años muestran algunas de nuestras montañas más emblemáticas. El 15 de diciembre, uno de los investigadores que participa en este reportaje, Javier Herrero, publicó una foto del Valle de San Juan, en Sierra Nevada. La llamó la nueva normalidad. Describirla así produce una profunda tristeza. Apenas hay nieve donde antes la había. La cota ha subido tanto que solo se ven piedras negras y algunas manchas de nieve. Y es que algunos paisajes que han sido reclamo turístico, reserva ecológica y de agua se están quedando desiertos, incrementando problemas como la sequía o la desaparición de especies naturales de flora y fauna. Comenzamos en los Pirineos, los últimos glaciares al sur de Europa. Están en peligro inminente de desaparición. Nacho López Moreno, del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, es muy pesimista sobre el futuro de estas masas de hielo, que son las últimas que quedan de este tipo tan al sur de Europa. Pensamos que en los próximos 10 o 15 años, pues los glaciares del Pirineo van a desaparecer, quedarán cuerpos de hielo pequeños, fragmentados e inactivos, y seguramente muchos de ellos cubiertos por piedras o por derrubios, porque al perder el movimiento el hielo, pues es incapaz de deshacerse del material que cae de las paredes de los circos que les rodean. Son los últimos que se encuentran en el sur de Europa, pero desde luego son posiblemente uno de los glaciares del mundo que están en riesgo más inmediato de desaparición. Los glaciares han ido menguando en el último siglo, pero han sufrido una pérdida más acelerada en las últimas décadas. En 2023, la superficie glaciarizada era de 143 hectáreas. Puede parecer mucho, 140 campos de fútbol. La realidad es que representa una pérdida del 40% respecto a una medición anterior. Y lo dramático es que esa medición anterior es de solo 3 años antes. El ritmo de desaparición de los glaciares pirenaicos es endiablado y, por supuesto, mucho más rápido que en la década anterior. Todos están afectados. Todos los glaciares que hay han tenido muchas pérdidas, sobre todo en los últimos años aquellos que están en una mayor exposición a la radiación solar,
como podría ser el glaciar de Ossú en el Pirineo francés, que está orientado hacia el sur y realmente es el que está teniendo las pérdidas más grandes. Pero incluso glaciares muy bien orientados y a mucha altura, como puede ser el glaciar de Monte Perdido, está viendo una degradación prácticamente constante. Los 3 glaciares más emblemáticos de la zona, Infiernos, Monte Perdido y Aneto, han experimentado una pérdida de hielo entre 3 y 4 veces superior a la registrada en décadas pasadas. La lluvia no le va bien al hielo para conservarse y cada vez llueve más y nieva menos. El calentamiento global, especialmente desde 1955, ha provocado su drástica reducción. Viajamos al sur hasta Sierra Nevada para vivir el declive lento de la Montaña Blanca que ya veía el Manzor y que es la seña de identidad de Granada. Allí el cambio climático también está dejando una huella enormemente profunda. Los vecinos nos recuerdan cómo en 1995 desaparecieron los últimos vestigios de su último glaciar, que estaba debajo del Veleta. Lo certifica Javier Herrero Lantarón, hidrogeólogo especializado en nieve del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Antes aquí había glaciares como en zonas más al norte y hace años que han ido desapareciendo y los perdimos definitivamente. Creo que en el 96 fue 95-96 fue el último año en el cual hubo nieve perpetua en el glaciar del Veleta y en verano pues siempre, todos los años se pierde la nieve. Algún año especialmente favorable, que ha habido alguna nevada tardía, a lo mejor la nieve se mantiene en neveros hasta septiembre, es capaz de pervivir hasta el año siguiente, pero ya no es lo normal. La enorme sierra actúa como un gran almacén de agua para toda la zona. Así que no estamos hablando solo de un paisaje bonito detrás de la majestuosa Alhambra. Es también agua para abastecimiento humano, agrícola, industrial. Y la realidad es que Sierra Nevada cada vez está menos nevada. Ha visto disminuir de forma increíble la cantidad de nieve que albergan sus laderas. A la misma vez que está creciendo la temperatura, varias décimas de grado que cada década va aumentando la temperatura. Ese aumento de la temperatura hace que la cota de nieve vaya aumentando poco a poco. Ya la nieve no cae tan bajo y se va refugiando en las zonas altas. El volumen de nieve almacenado ha disminuido a un ritmo de 8 hectómetros cúbicos por década desde 1970. Con este dato quizás no se entienda la dimensión del problema. Lo intentamos de nuevo buscando uno más reciente, de temporada de nieves grande. Elegimos el año 1970 en un gráfico que nos proporciona Javier. Entonces, Sierra Nevada almacenaba unos 170 hectómetros cúbicos de nieve. En 2020 esa cifra se redujo a solo 50 y en los últimos 3 años, solo en 3 años hasta hoy, el volumen es todavía más bajo y no llega a los 30. El experto explica que esta reducción se debe a una combinación de muchísimos factores, pero si lo resumimos rápidamente son 2 muy sencillos. Cada vez llueve menos y las temperaturas son más altas. Y mientras tanto, en la estación de esquí están muy preocupados con lo que está ocurriendo. La estación de esquí de Sierra Nevada cuenta históricamente con más de 100 kilómetros esquiables, pero son ya muchas temporadas en las que apenas logra abrir con 10, 20, 30, 40, muy pocos kilómetros. En realidad, ¿cómo sobrevivirá? Ya no es la pregunta. La pregunta es, ¿sobrevivirá? Por eso en ese raid de supervivencia que han emprendido, la empresa dice esto. Pues cuenta con más de 400 cañones y se incorporarán en los próximos días 20 cañones nuevos, con lo cual la totalidad de la superficie de la superficie innivada que teníamos, que no llega al 40%, pues tiene cañones de ultimísima generación. Tenemos el sistema más eficiente del mundo en estos momentos para producir nieve, el más moderno. Este año hay polémica porque la Junta de Andalucía y la empresa que gestiona la estación ha solicitado permisos para duplicar la cantidad de agua que extraen del río Monachil para destinarla a esos cañones de nieve artificial. El presidente Moreno Bonilla argumenta que el agua utilizada retorna al río tras el deshielo. La ciencia dice que no es cierto. Entre un 10 y un 20% de la nieve que expulsan los cañones se sublima, se evapora y no vuelve al río. Porque no toda la nieve que cae, al final, se convierte en agua en el río. Hay una parte de la nieve que se evapora. En el caso, como es algo sólido, decimos que se sublima. Y no es una parte pequeña, puede ser una parte que estamos valorando en torno al 20, 15, 20%. Es un equilibrio imposible.
Yo es que en este puente no voy, no siempre hay nieve y en Navidades tampoco voy a ir, pero luego en febrero sí, voy todos los años. Ya hay ganas de esquiar. Yo suelo ir al puente, pero bueno, este año tendremos que esperar un poco más. Seguimos nuestro viaje en los picos de Urbión, en la provincia de Soria. Sus nieves tradicionalmente son una reserva no solo para el nacimiento del río Duero, que llega hasta Portugal, atravesando toda la península, también para las zonas de sus alrededores, desde el agua que se bebe hasta la que riega los campos, pasando por el uso en la industria. Esta zona montañosa también está viendo como la falta de nieve es un fenómeno tendencia en los últimos años. Allí no hemos localizado estudios científicos oficiales que monitoricen el problema, pero sí hemos hablado con Agustín Sandoval, ese meteorólogo aficionado del que les hablaba al principio. Lleva observando el fenómeno desde su estación desde hace más de 15 años. Sandoval nos ha contado que en los últimos inviernos las nevadas han sido mucho más escasas. Pero desde el 2018 hasta este año la verdad es que ha sido bastante llamativo la ausencia de nieve. No la ausencia de precipitaciones, porque no han sido en general años húmedos, pero es que llueve a todas las cotas. Parece que se acumula una capa y de repente si llega un frente atlántico que debería por lo menos dejar nieve, ¿no?, a cotas altas, 1800 o tal, pero no sube a 2000, 2200 por encima de Urbión, que está a 2228. Sandoval habla de una cantidad de nieve ridícula para ser invierno. Así que otra zona más con pequeños parches de nieve, dispersos y muy pobres, en lugar de los enormes mantos blancos que eran habituales. Terminamos el viaje en la Sierra de Madrid, donde el invierno es cada vez más cálido y marrón. Miramos la sierra desde la terraza de la radio. No hay ni una gota de nieve. No es que los glaciares se hayan retirado, como en Pirineos. No es que la cota de nieve haya subido, como en Sierra Nevada. Simplemente es que este año no hay nieve. Solo la hemos visto 2 veces y de forma muy escasa. Le contamos lo que estamos viendo a Luis Durán, profesor de Física de la Tierra de la Complutense de Madrid y miembro de un grupo de investigación sobre nieve y meteorología de este centro. Nos explica lo que pasa. Es normal, natural, dice, que haya periodos de más o menos nieve. La gráfica es una sucesión de dientes de sierra. El problema es que los dientes ahora son distintos. Este diente de sierra, además, está inclinado hacia abajo porque estamos en un contexto de cambio climático. Luego, es normal que haya periodos que nieve más y nieve menos, pero tristemente en las últimas décadas estamos observando que estos dientes de sierra están inclinados hacia abajo. Esa sierra está inclinada hacia abajo y cada vez tenemos menos días de nevada, es decir, menos días en los que nieva, pero también menos días en los que la nieve permanece en el suelo, que es lo que tú ves desde tu terraza. Y efectivamente eso está bajando debido a la elevación de las temperaturas. La nieve aguanta menos en la montaña. Durán lleva a cabo modelos meteorológicos sobre la sierra madrileña y confirma que la tendencia es clarísima. En los últimos 100 años, sobre todo a partir de los 80, la sierra ha perdido 2,2 días de helada cada década. Los días de lluvia son menos, es decir, cae la misma cantidad en menos días. Luego la forma en la que llueve está cambiando. Es decir, cada vez llueve menos días, pero llueve en más cantidad. Eso es un tema importante. Luego, los días de helada solemos perder en las últimas décadas, unos 2 días de helada, estamos hablando de la sierra, obviamente, 2 días de helada cada 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente los días en los que nieva, que es la suma de que llueva y que haya baja temperatura, también está disminuyendo. Estamos perdiendo en torno a un día de nevada cada 10 años. Hasta los años 80 la media de días de helada era aproximadamente 150 al año. Entre el año 2000 y el 2020, esa cifra se ha reducido a apenas 120 días. Durán y el resto de expertos, en los otros 3 puntos que hemos visitado, coinciden en llamar la atención sobre un mismo hecho. Ya no solo es el problema de que nieve menos, sino también el hecho de que la nieve se mantiene en el suelo menos tiempo debido al cambio climático. ¿Llegaremos al día en que nuestras montañas blancas sean negras? Crónica 24/7. Sexo, drogas y rock and roll. Resulta que ahora no es la típica definición de una joven, de un chico de alrededor de 30 años. Hay amigos míos que ya no beben directamente alcohol, o sea que sí, hay gente que deja de beber. Todo lo contrario, según las encuestas, 4 de cada 10 millennials toma bebidas sin alcohol cuando sale los fines de semana. Que nunca le falte su copita de coñac. Y en cambio, otras estadísticas confirman que los malos hábitos aumentan entre los boomers.
Por ejemplo, últimamente el consumo de cocaína se ha multiplicado por 8 entre los que tienen 55 y 64 años. La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Y de esta imagen tan distorsionada y curiosa te hablamos en Crónica 24/7, porque sí, resulta que los jóvenes, está claro, son adictos a las pantallas, pero sus mayores no se cortan con el alcohol y las drogas. Los problemas de drogas hoy en día no tienen el aspecto que imaginas. Tal vez por eso no los ves. La generación más canallita cumple 60. Por Carlos Sevilla. El consumo de alcohol lleva años bajando en España y en el conjunto de Europa, pero son los consumidores más jóvenes quienes más lo están dejando. Hay amigos míos que ya no beben directamente alcohol. O sea que sí, hay gente que deja de beber. Pero sí que es verdad que ahora como que los hábitos han ido bajando con el consumo de alcohol. Yo creo que los más jóvenes, las nuevas generaciones, no está tan de moda beber. Lo que no sé si otras drogas. Los menores de 30 años optan cada vez más por bebidas sin alcohol, como zumos o refrescos, o por las versiones 00 de las bebidas alcohólicas. La cerveza sin alcohol la he probado y no es lo mismo. Y luego el gin tónico, así que también lo he probado alguna vez, es que no tienen nada que ver. Sobre todo cerveza 00 y entre semana. Tengo pendiente sacar de mi lista, hacer el check de la ginebra sin alcohol, hacerme un buen gin tónico. Según un estudio de Ipsos y de la Universidad de Oxford, el 40% de la generación millennial, los nacidos entre el 82 y el 94, toma bebidas 00 o sin alcohol cuando sale. El estudio, en el que encuestaron a 12.000 personas de 5 países, incluido España, revela que la generación Z, los menores de 30 años, es la que está más familiarizada con las bebidas 00, pero también la que siente más presión social cuando no bebe alcohol. Si repasamos los informes anuales del Ministerio de Agricultura y Alimentación, vemos cómo el consumo de alcohol cae de forma generalizada, pero mucho más entre la población joven que entre la más mayor. En el caso del vino, por ejemplo, desde 2020 los menores de 35 años han reducido su consumo per cápita un 46%, mientras que los mayores de 65 años lo han recortado un 17%. Es decir, que los jóvenes dejan de beber vino a un ritmo casi 3 veces mayor. El joven español o el joven en España quizás están incorporándose al vino un poquito más tarde que hace años. Susana García es la directora general de la Organización Interprofesional del Vino. Porque el vino está muy ligado a momentos vitales ligados a la vida adulta, ¿no? Pues a independizarte, a pues tu trabajo, tu hipoteca, tu novio, tu novia. Y vemos que todo pues está sufriendo un poco un retraso en edad y creo que va un poco con la tendencia de la sociedad. En el caso de las bebidas con alta graduación de alcohol y destilados, como el whisky, la ginebra, el ron o los licores, el consumo entre los menores de 35 ha caído un 26% en los últimos 4 años. Y al contrario que el resto de los grupos de edad, los mayores de 65 beben más que entonces, un 5% más. Creo que el componente fundamental de esos datos se tiene que ver en la economía. Bosco Torremocha es el director de Espirituosos de España, una asociación que representa a los fabricantes de este tipo de bebidas. En su opinión, es el impacto de la situación económica en el bolsillo de los jóvenes, como la subida de los precios o de las hipotecas, lo que está haciendo que pidan menos copas. Y fundamentalmente esas familias, esos jóvenes de menos de 35 años, pues son, al final, los que tienen una mayor incidencia de esa macro y microeconomía en sus oportunidades de consumo. Y la misma clave económica, dice, explicaría que las capas de la población de mayor edad sean las que mantienen o aumentan el consumo de alcohol. Lo que vemos en un contraste es que el Silver Age, por no decir el Golden Age también, es decir, todos aquellos que ya están en una edad madura, donde están incluso en la edad de jubilación. Pero claro, en España, que tienes una esperanza de vida que es la más alta del mundo, prácticamente la más alta del mundo, va a ser la más alta en 2040, pues al final tienes muchísimos años por delante y también una renta que te permite elegir los consumos. Un artículo publicado recientemente en The Economist se refiere a esa Silver Age, a los mayores de 55 años, como generación problemática. En el texto se explica, citando estudios de diferentes países, cómo las personas que nacieron en el baby boom incorporan ahora, en su edad de jubilación, ciertos hábitos de consumo de alcohol y drogas que practicaron en su juventud, en la década de los 60 y los 70.
En España, la ingesta de cerveza per cápita se ha reducido un 40% en los últimos 4 años entre los menores de 35, mientras que los mayores de 65 años la han aumentado un 7%, sobre todo en los bares. Al igual que los adultos españoles más jóvenes disminuyen su consumo, los mayores de 50 años fueron los que más cerca estuvimos de mantener este nivel. Jacobo Olaya es el director general de la asociación que agrupa a los fabricantes de cerveza. Sobre todo con respecto al consumo en hostelería, que viene a ser en torno al 60% del consumo de la totalidad de la cerveza. Y el año pasado dio una reducción tan solo en este segmento de edad del 1%. Ya sea pensando en una generación u otra, el sector de las bebidas alcohólicas trata de retener y atraer a un consumidor cada vez más selectivo y más consciente. Tinto de verano sin alcohol. Sabor auténtico, cero alcohol. 0% alcohol, 100% fan. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Si hemos perdido al bebé en el segundo mes de embarazo, habrá percibido 3 cuotas. Por tanto, habremos perdido 18.000 euros. Información, miradas. Antes aquí había glaciares como en zonas más al norte. Y hace años que han ido desapareciendo y los perdimos definitivamente, creo que en el 96. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Porque el vino está muy ligado a momentos vitales ligados a la vida adulta, ¿no? Pues a independizarte, a pues tu trabajo, tu hipoteca, tu novio, tu novia. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.